presentamos a la doctora Julia Ventavicius, directora de Administración de Juicios por Jurados del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estará a cargo de moderar el presente panel. También presentamos a las expositoras y expositores, doctora Carla Cavaliere, presidenta de la Sala 2 de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado número 1 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor Pablo Casas, titular del Juzgado número 10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctora Genoveva Inés Calinari, fiscal en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de la Unidad Fiscal Este. Doctora Ventavicius, puede iniciar el panel. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, los agradecimientos, doctora Zangaro, siempre, al Centro de Justicia de la Mujer, a la Red Mujeres para la Justicia, al Observatorio también de Género para la Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo un agradecimiento especial a los asistentes, ¿no? O sea, más allá del panel de lujo que tengo el honor de moderar, a los asistentes, que tengo alumnos de la UBA que están acá, alumnos de la UNO, ¿no? Que viajaron hasta acá, así que, y todo esto que se está haciendo increíble, lo que se ha logrado, la convocatoria, sala llena y después de un almuerzo, que la verdad que es palabras mayores. Así que bueno, sin más, le voy a dar inicio, le voy a dar la palabra al doctor Pablo Casas, que es abogado de la UBA con formación de posgrado en Derecho Penal, Género y Bioética, Masculinidades, Ciberseguridad, Privacidad y Protección de Datos. Es juez penal, contravencional y de faltas en Cava desde el 2015. Doctor, gracias por llegar a la Buenas tardes a todas las personas aquí presentes, muchas gracias. Primero, disculpas, me van a ver que me voy a retirar, mil disculpas. Voy a tratar de utilizar estos minutos para, desde el lugar que ocupo, tiene que ver con la temática, tiene que ver con el rol después, tiene que ver con la problemática, pero les traigo la palabra que escucharon, que tuve el honor de conocer gracias a Adriano Mafía, a varones que trabajan la cuestión de género desde la masculinidad. Me refiero a Lucho Faber y entre otros, y pude hacer una gran diplomatura que se la recomiendo a todas las personas que puedan hacerla, que da la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Sociales, que es Masculinidades y Cambio Social, y eso hizo que me incomodase aún más de lo que estaba incomodado ya por los marcos teóricos feministas, y que esa incomodidad busque lugares virtuosos para la canalización de los conflictos que llegan día a día a nuestro juzgado a través de las denuncias y de los casos que tramitamos en el juzgado. Pero quizás me interesa tomar estos minutos nada más para contarles esa experiencia personal y profesional que tiene que ver con este convencimiento de comprobación empírica de las denuncias y de aquellas cosas que también aborda la epistemología feminista, los marcos teóricos a los cuales se hace referencia, que muchas veces se ponen en duda por falta de información y falta de datos, y que si uno viene a nuestras oficinas va a poder comprobar que todo aquello que se dice es cierto y se queda corto muchas veces, pues no logra abarcar la particularidad de aquellos casos donde personas sufren de esto de una manera muy profunda y donde uno se siente a veces que se queda corto con lo que puede hacer, como aquellas grandes herramientas que a través de las luchas que han encarnado a través de muchos siglos las mujeres, que hoy son derechos, pero que tenemos una gran deuda para que sean una realidad en nuestra comunidad, y también intrapoder judicial. Me quiero hacer cargo de esto y provocar un poco la discusión hacia mis colegas, sobre todo hacia los varones que trabajamos en los poderes judiciales en relación a la necesidad no solo de seguir ahondando en las capacitaciones que nosotros tenemos el lujo de poder acceder dentro de nuestro poder judicial por la conformación
que tienen incluso el Consejo de la Magistratura, con el Observatorio, con distintas áreas, con estos eventos, con consejeras que trabajan la problemática, pero que, insisto, trasciende lo que podamos hacer en esas capacitaciones y que tenemos todavía una deuda de cómo eso llevarlo a nuestras vidas privadas y cómo eso va a tener un impacto en la tramitación de los casos, en el abordaje con perspectiva de género, de la prueba, del proceso, de las sentencias. Y eso entiendo que la única manera, o por lo menos a mí lo que me sirvió, insisto, fue esto, aprender, incomodarme muchísimo, poder reconocerme como varón en mi historia como un agresor de género, parte de esa violencia que han sufrido las mujeres y haber sido parte de eso, y que poder convivir con eso y también poder convivir con el privilegio y los privilegios de género, de clase, pero creo que son desafíos que, pese a que pareciera que la época nos indaga aún más, y también me pone muy contento que esta sala llena y que esta temática, pese a la realidad que está imperando en nuestro país y en el mundo, donde pareciera que estamos expuestas a que haya regresión en este tipo de avances que han sucedido, nos convoque para, otra vez, para decir: acá estamos, estos son derechos que son derechos humanos, que son derechos que no van a regresar, y que si regresan desde los roles que nos ocupan, tendremos la responsabilidad de hacer que valer esos derechos, hacerlos efectivos, como nos toca a nosotros en el caso a caso, y como le tocarán a los formadores de las políticas públicas de sostenerlo, pero me parece sumamente auspicioso, insisto, que personas que trabajamos dentro del Poder Judicial o de los Poderes Judiciales estemos en estas búsquedas, en estas aplicaciones de las prácticas judiciales insisto, con un entendimiento que se acerca a la discusión que no se puede evadir, que tiene que ver con los cambios de paradigmas necesarios para que esto suceda. Y como ejemplo, hace no mucho, digamos, dentro de tantos los ejemplos que he aprendido que tiene a lo largo de la historia del pensamiento y cómo se fue conformando esos pensamientos para construir esta sociedad tan desigual, donde este proyecto político extractivista, que es la masculinidad, que se conformó de esa forma, y que obviamente no es cómodo y que no estamos dispuestos, como se trata de poder, a dejarlo de lado tan fácilmente, y que nos lo van a tener que arrancar, como vienen haciéndolo, y que nos arranquen el poder como para que realmente pueda ser efectivo aquello que me toca a veces ponerle la cara y hablar a las mujeres en concreto, decirle que es mi responsabilidad hacer una realidad, que la ley dice que ellas tienen que vivir una vida sin violencia. Cada vez que digo eso, respiro, porque digo, bueno, y siempre trato de explicar aquellos límites que tengo y los desafíos que se enfrentan también en los poderes judiciales cuando nosotras desde los juzgados, por ejemplo, disponemos de medidas de protección, donde todas las medidas de protección que se dictan, ninguna puede tranquilizar a la mujer, porque todas dependemos de que la mujer esté pendiente de algo. O sea, no es que le decimos, vos quedate tranquila que nosotros, nada, conmueve eso, porque, insisto, las vidas que están ahí atravesadas no son papeles, no son ceros y unos con expedientes digitales, son vidas de personas que generalmente, además, los datos indican, digamos, que hay una situación de la agresión y la violencia de género que tratamos en el fuero, donde hay una íntima relación entre la víctima y el agresor, entre la persona damnificada de esos hechos y el agresor, donde la sociedad está con una necesidad de encaminar y de sanar eso. Y otra vez, para terminar, me queda poco tiempo, vuelvo a los varones. Lo que me pasa cada vez que enfrentamos a los varones enojados porque fueron denunciados, enojados porque muchas veces no comprenden de que, pero si no hice nada que mi papá no haya hecho, algo que, digamos, que incluso en algunas comunidades intenta decirse, bueno, pero esto es parte de una tradición comunitaria,
y bueno, no, nuestra Constitución, nuestro país, nuestras leyes no toleran ese tipo de cosas y sobre todo, insisto, cuestiones de derechos humanos hacen que tengamos que repensar. Yo creo que hay buenas señales, al menos voy a hablar de lo que es el Poder Judicial, el fuero penal contravencional y de faltas, que es en el cual trabajo hace ya casi 11 años. Me parece que se está construyendo, digamos, sanamente, jurisprudencialmente, algunos estándares que cambiaron paradigmas y que, bueno, no les voy a contar a ustedes lo difícil que es que eso después, insisto, se traduzca en una efectividad sobre la vida de las personas, pero creo que estamos dando una buena respuesta. Tenemos el Centro de Justicia de la Mujer, que por suerte dentro de poco abre otra sede más. Hay lugares donde las mujeres pueden acercarse en esta justicia de la ciudad a través de las distintas áreas del Consejo de la Magistratura y donde encuentran una jurisdicción donde lo principal que a mí por lo menos a veces me hace irme por lo menos a mi casa diciendo, bueno, hicimos lo que pudimos, es que se las escucha y que intentamos hacer efectivo ese derecho de la escucha activa y le damos un lugar desde las distintas áreas del Consejo, desde las áreas jurisdiccionales, de las fiscalías especializadas, desde la asesoría tutelar y también desde los juzgados. Así que, nada, no quiero tomarle más tiempo, quería contarles un poco por dónde me atraviesan algunas de las cosas, 10 minutos para historias, siglos de luchas y libros que se han escrito y gente que sabe mucho más que yo acerca del tema. Creo que ahí por lo menos me pareció interesante traerles una mirada de Pablo, una persona que trabaja como juez hace unos años, un varón que reconoce los privilegios y que me reconozco en un lugar donde estoy repensándome como varón y estoy tratando de ver qué es lo que puedo aportar para que realmente podamos vivir en un mundo más igualitario. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, vamos a pasar ahora con la ponencia de la doctora María Eugenia Chiapero. Listo, bueno, que es magíster en asesoramiento jurídico de empresas por la Universidad Austral, es abogada especializada para la magistratura por la UCA, ejercicio de la abogacía desde 1995 hasta 2010, es jueza de la Cámara de Apelación en lo civil, comercial y laboral de Reconquista, Santa Fe, desde el año 2010, es profesora invitada en carreras de posgrado, es autora de artículos en temas de derecho procesal, derecho civil y derecho de familias, es fundadora y expresidenta de la Red de Mujeres para la Justicia. Bueno, muchas gracias por estar acá y gracias también por permitirme robarles 10 minutitos. No voy a ser breve de este panel, no me pertenece el siguiente, pero tengo un turno médico y por eso muchas gracias a las organizadoras que me han permitido. Yo creo que estamos haciendo historia. Estamos haciendo, desde la Red de Mujeres para la Justicia, estamos derribando varios estereotipos. Por ejemplo, el asociacionismo judicial feminista, ¿no? Entonces, esta sororidad, esta fortaleza de mujeres con el pos de un objetivo lo estamos haciendo carne. Y también lo estamos haciendo carne con principios democráticos internos. Ahora estuve hace muy poquito con la presidenta de las mujeres juezas de Francia, que también mandato cumplido como yo en diciembre. Y ella también tuvo 3 años y ahora hay otra, y está feliz con la nueva alternancia, con la nueva comisión directiva. Y ella me dijo, ¿sabes que los varones en Francia me miran y dicen, vos, que vos ya te fuiste? Sí. Y es el mismo formato que nosotras. Las expresidentas somos asesoras. No volvemos a formar parte de la comisión directiva. En esa alternancia de que no nos plantamos al poder. Y ella me dijo, vos sabés que esto simbólicamente estamos creciendo mucho a la sociedad. Con este mensaje de que nosotros el poder lo compartimos. No competimos, lo compartimos. Bueno, dicho eso, Karina me pidió que me centre, porque era en el otro panel que tiene que ver con derechos laborales, ¿no? Perspectiva de género, de las mujeres judiciales en particular, y que ella me dijo, vos seguí con el tema que tiene que ver con este compromiso institucional de la red de la paridad, de cómo estamos las mujeres con la participación en los sistemas de toma de decisiones. Y tiene que ver con el compromiso de la red, acá la tenemos a
menos mal que tenemos una mujer comprometida también en la FAM, porque nos ha acompañado. Y la verdad quiero decirles que estamos en un momento que ya no miramos la realidad con tanta candidez, ni con tanta expectativa, ni con tanto optimismo. Porque estamos viendo que la brecha entre los derechos prometidos o los derechos que tenemos con robustez constitucional y la vigencia en la práctica se agiganta. Que si bien hay estados de autocracia, por ejemplo, que hay una ruptura formal, por ejemplo en Irán, en Afganistán, ¿no? Que hay una ruptura formal con los derechos humanos de las mujeres, que directamente el plano normativo se los impide, se los lesiona. Pero también estamos viendo que en las democracias formales la sombra del patriarcado erosiona sutilmente las conquistas que tenemos. Y en particular, con la participación, por ejemplo, esto que es este compromiso institucional de la red, cómo estamos con la participación de las mujeres en el sistema de toma de decisiones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La solidez constitucional y convencional del derecho de las mujeres a estar en ese lugar de toma de decisiones es de una robustez inédita, porque nosotros tenemos CEDAW constitucionalizado y recuerdo que CEDAW tiene un doble juego de obligación para el Estado. La obligación del artículo 7, inciso B, de asegurar en igualdad de condiciones el acceso al cargo de las mujeres, el acceso al cargo sin discriminación, y por otro lado el artículo 5, que es muy importante, el deber del Estado del cambio cultural, de modificar los patrones socioculturales de conducta en torno en miras a la eliminación de prejuicios. Entonces tenemos esa doble cara que con la propuesta en una corte de 3 varones, de 2 varones, naturalmente se violenta de todas formas ese deber que tiene el Estado. Y sin embargo, entonces, y yo veo también el tema de se ha citado la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe está haciendo muestra de un cinismo institucional increíble. Se acaba de modificar el año pasado la Constitución, creo que era tener una cláusula de reelección era una de las cuestiones más importantes, pero en eso también metieron una Constitución de primera línea en términos de paridad, en términos de derechos humanos de las mujeres. Específicamente el artículo 12 reconoce la discriminación estructural de las mujeres y insta acciones positivas para la participación paritaria y para la igualdad sustantiva, así lo dicen. En otro artículo de la Corte de Santa Fe dice: la Corte procura la paridad de género. Y el gobernador, ese mismo gobernador que fue convencional, le va a tocar cubrir 6 vacantes y la última propuesta propuso 2 varones y una mujer. Significa que la Corte va a quedar con 2 mujeres y 5 varones. Pero venimos con el mismo gobernador y con los mismos legisladores y convencionales que hace 6 meses votaron la incorporación. Entonces, es ese cinismo institucional lo que realmente nos dice: ¿y qué hacemos? Y también, ¿qué hacemos? Porque han sido mujeres percibidas feministas quienes han votado el pliego para consolidar una corte que convalida una discriminación estructural. Por eso les digo que estamos en un momento histórico que ¿para dónde salimos corriendo? Creo, ¿no? Creo que lo que necesitamos, lo que nos dimos cuenta es que no hace falta con mujeres con poder o mujeres que lleguen a estos espacios. Necesitamos de hombres y mujeres con conciencia de género. A mí me gusta más hablar de conciencia de género que de perspectiva de género. La perspectiva de género es algo objetivo, es algo que pone distancia, como que te lo pueden meter de afuera. Y la conciencia tiene que ver con un conocimiento reflexivo que viene de adentro. Me gusta hacer la ejemplificación con la conciencia ambiental que tienen nuestros jóvenes, que lo tienen ya como aprendido, que si ven una canilla que está, les duele. Entonces tenemos que hacer que nos duela a los
mujeres esta discriminación estructural. Entonces nos damos cuenta que no es necesario, que no es suficiente con las leyes. Tenemos leyes constitucionales en la provincia de Santa Fe recientemente incorporadas por los mismos que luego votaron estas propuestas. Entonces no es suficiente las leyes, no es suficiente los discursos. Necesitamos solamente la responsabilidad funcional y ética de personas, varones y mujeres con conciencia de género. Y por eso creo, ya para terminar, que ¿cuál es la buena noticia? Creo que veníamos en la historia con una inercia que cuando nosotros ponemos la foto histórica en 185 años, solo hubo 3 mujeres y 105 varones en Corte Suprema de la Nación. En mi provincia, en 133 años, porque es más joven institucionalmente la Corte, solo ha habido una, ahora hay una y va a haber 2. Entonces, ¿qué tenemos? Ante esto, la Red de Mujeres para la Justicia decidió res non verba. Acción, no más palabras. Acción, no más palabras. Acá conecto con la praxis feminista de Diana Mafia, que es imperativo de hacer cada uno individual o colectivamente, como lo estamos haciendo desde la Red para Mujeres para la Justicia, lo que esté a nuestro alcance para el cambio estructural. Entonces la noticia, también conecto con Madison contra Marbury, porque creo que es la judicial review. Nos queda el sistema de justicia como el último refugio de subsanación ante actos inconstitucionales o actos inconstitucionales. Entonces, ¿qué es lo que es la buena noticia? Es que las juezas se han revelado. Esta vez, en el 2025, la noticia es que por primera vez estamos interpelando las mismas integrantes del sistema de justicia al propio sistema de justicia para que subsane actos inconstitucionales de otros poderes del Estado. Esa es la noticia, eso es lo que veo que en este transcurso de la historia, cuando decimos 165 años, 133 años, bueno, nos ha tocado ahora a estas, somos estas las locas, las feministas, juezas, funcionarias judiciales, que somos como Rosa Parks, no cedemos el lugar. Cuando a Rosa Parks le preguntaron, ¿y por qué usted no se levantó? ¿Por qué no se dio lugar en el colectivo? Porque la van a apresar. Ella contestó, porque estaba cansada. Entonces, estamos cansadas, pero que sepan que estamos cansadas con mucha energía. Entonces tenemos 2 amparos colectivos, uno en el sistema de justicia de nación. También decirles que está en la Corte Suprema por Persaltum. En Persaltum llegan asuntos de gravedad institucional y aparte del peligro de un perjuicio irreparable. Estamos con las dos, por supuesto, los 2 requisitos están configurados. El perjuicio irreparable, que hay 2 vacantes, que si ya nombran 2 varones, asumen 2 varones, otra vez el perjuicio irreparable de la discriminación estructural y por supuesto el peligro de la demora, que en cualquier momento pueden mandar los pliegos. Bueno, quiero que se sepa que en la Corte Suprema nosotros llegamos por Persaltum el 8 de agosto del 2024. El único movimiento que fue en agosto del 2025, pasó a la vocalía de julio del Dr. Lorenzetti. Y desde ese momento duermen el sueño de los justos. Entonces esa omisión de respuesta, que es una respuesta en sí misma, también exacerba el estereotipo de discriminación estructural. Esa omisión de respuesta. Entonces, bueno, solamente terminar, creo que es observar la realidad no con tanto optimismo, pero el optimismo es que nos tenemos a nosotras, que tenemos la energía y que estamos por lo menos intentando otras acciones que en el pasado no se han intentado, que tienen que ver con interpelar al propio sistema de justicia. Y para terminar, yo siempre la nombro, hay una activista africana de Liberia que se llama Leima Bowie, que ella le dieron el Premio Nobel de la Paz en el 2011. Y a ella en el 2011 le preguntaron qué es lo que piensa usted para que haya más evolución para los derechos humanos de las mujeres, y ella dijo, more women in power, más mujeres en el poder. Y creo que en el
entonces, ahora, el aprendizaje es que eso tampoco es suficiente. Necesitamos más hombres y mujeres con conciencia de género en el poder. Muchas gracias. Yo me voy a tener que retirar. Bueno, no sé si quiere aprovechar el doctor. Bueno. Ahí lo descansamos, le vamos a dar una pausa al doctor. Vamos con la doctora Genoveva Inés Cardenal, que es abogada especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales. Es fiscal en lo penal y contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la coordinación de la Unidad Fiscal Este. Es titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género número 10 de la Unidad Fiscal Este. Forma parte de la Asociación Red Mujeres para la Justicia. Es miembro del programa de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina para una justicia con perspectiva de género. Doctora. Bueno, muchas gracias. Acá tengo todo un desorden. Porque espero no olvidarme de todas las cosas que quiero decir. Muchísimas gracias por la invitación. A mis amigas Gaby Zangaro y Ceci Segura, que además son compañeras de trabajo, porque todas acá y todos somos compañeros de trabajo. Trabajamos juntos desde hace muchísimos años. A la Red Mujeres para la Justicia, que también soy miembro desde su creación y la verdad que viene luchando por estos temas desde hace muchos años. Yo creo que el Poder Judicial de la ciudad y también los poderes provinciales, pero yo hablo de la ciudad porque estoy acá desde hace ya, fui desde el 98, no sé cuántos años, está a la vanguardia en materia de género. Considera a la lucha contra la violencia de género como un asunto de políticas públicas y de derechos humanos y sigue los lineamientos de las convenciones que ya hemos mencionado, Belén do Pará y la CEDAW. Y los deberes de prevención que surgen de esas convenciones, los compromisos internacionales que asumió nuestro país, que sabemos que en muchos ámbitos no se están cumpliendo. Los deberes de prevención, el directo, son las políticas públicas dirigidas a la educación, al conocimiento de este derecho humano, a vivir una vida libre de violencia, a la transformación cultural, dejar atrás los prejuicios, los mandatos sociales y los estereotipos. Esto es la capacitación, lo que estamos haciendo ahora. Y esto empezó... bienvenida a la ley Micaela, por supuesto, porque es obligatoria, pero sabemos cómo empezó dentro del ámbito del Poder Judicial y empezó de la mano, yo no soñé, pero pensé en esta charla y siempre la nombro, de la mano de Carmen Argibay cuando creó la Oficina de la Mujer y decidió leer las convenciones. La Corte Suprema, cuando estaba conformada por 2 mujeres, dijo, estas convenciones hay que leerlas y hay que cumplirlas, y las tenemos que cumplir dentro del Poder Judicial, y evitando la coyuntura política. Nosotros somos Poder Judicial, no tenemos que guiarnos por lo que pasa en otros poderes. Al contrario, tenemos que ser ejemplo. Ahí aprendí de Diana Mafía, de Lili Tojo, desde hace 15 años, y eso a mí no me gusta ser autorreferencial, me gusta ser autocrítica, y lo voy a decir, trabajaba tan mal que ellas me abrieron la cabeza. Yo era una fiscal malísima, que no sabía procesar, investigar los casos de violencia de género, que además tampoco teníamos las lesiones. Entonces la violencia verbal, que es el delito de amenazas, no los investigábamos, nunca, nada, no había ningún precedente, ninguna condena por amenazas en un contexto de violencia de género. Eso empezó a cambiar, se convirtió mi fiscalía por una propuesta que hicimos al fiscal general en ese entonces, en una fiscalía especializada en violencia de género, que ahora en abril va a cumplir 15 años. Es la primera en la Argentina, después hubieron muchas, ahora está a cargo de José Silvier y todo un equipo
espectacular. Natalia Figueroa estuvo en su momento también conmigo. Y y ahora hay muchas fiscalías de género. Lo que quiero decir es que la capacitación también, ¿qué pasó? La Corte dio el puntapié inicial, pero el Consejo de la Magistratura, a través del observatorio, a través después del Centro de Justicia de la Mujer, el Ministerio Público Fiscal también tuvo esa preocupación de capacitarnos. Nos capacitamos muchísimo en la ciudad, y no solamente los fiscales de género, porque eso también... Yo estoy totalmente de acuerdo con Guido Castelo de una nueva justicia de género integrada. Lo anoté porque está bueno el nombre. Pero en realidad no tenemos que esperar a que se cree la justicia especializada. No tenemos que esperar que se cree la fiscalía especializada. Esto es un mandato constitucional. Todas y todos tenemos que tener perspectiva de género, conciencia de género, lo que sea. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso me lo enseñaron ellas, explica claramente cómo tiene que ser esa capacitación. ¿Y qué nos dice? Porque dice, sin capacitación no hay progreso en la investigación de los hechos de género, de violencia de género. Y la capacitación no es la mera transmisión de conocimientos normativos. No sirve de nada que un magistrado que va a concurso le preguntemos y recite de memoria el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará. No es eso. No es la mera transmisión de conocimientos normativos. ¿Qué es la capacitación? Es adquirir capacidades. Los operadores judiciales y operadoras tenemos que adquirir capacidades que nos permitan distinguir e identificar aquellos aspectos que tienen que ver con la discriminación de género en la vida cotidiana de las mujeres y de la diversidad. Si no tenemos esa capacidad que se nota cuando no la tienen, se recontranota en los fallos, en los chistes. Ya basta de chistes machistas, ya basta de comentarios machistas, ya basta de falsas denuncias, porque estamos un poco hartas de que digan eso. Sabemos los que trabajamos hace 15 años que el porcentaje de falsas denuncias es ínfimo y seguimos hablando de falsas denuncias y es como que todo vuelve para atrás. Pero bueno, ¿cuál es el segundo momento de prevención? El segundo momento de prevención es luego de la denuncia, bien del Poder Judicial, bien de la Fiscalía y también de los juzgados. Cuando la víctima ya habló, cuando se cometió el hecho delictivo, cuando murió, bueno, ahí ya no habla más. Que da lugar al deber de debida diligencia reforzada y que si no cumplimos, la justicia da lugar a responsabilidad internacional, como bien explicó Ana Salvatierra. Por eso la importancia de los delitos de género. No va más eso, ay, a mí no me gusta género. ¿A vos te gusta? No. Todos tenemos. Y si las fiscalías especializadas son pocas, y si todavía no se creó la justicia unificada, la justicia... Bueno, todos tenemos que trabajar en género y ahora vamos a ver los avances. En el ámbito del Ministerio Público hay un protocolo, se creó un protocolo para la investigación y litigio de casos de femicidio o su tentativa, incluyendo expresamente el colectivo LGTBIQ+. Es de una trascendencia institucional muy importante esta decisión, ya que antepone la necesidad de una respuesta con perspectiva de género en la investigación de estos casos frente a la ostensible demora en el proceso de transferencia de competencias, dando un fuerte mensaje sobre la prevalencia de la autonomía de la ciudad, hablamos de autonomía, de nuestra ciudad. Se creó un protocolo para la investigación y litigio de casos de femicidio y su tentativa, aunque todavía no está traspasado el femicidio. Era necesario, es un mensaje. Y también porque nosotros tenemos el juicio por jurados en la ciudad y en materia de género los casos que van a llegar son de femicidio, que no lo tenemos, pero de tentativa de femicidio que sí investigamos nosotros muchas veces porque nos quedan. Yo tuve un caso que con José Silvier lo tramité, casi íbamos a juicio oral, hubiera sido uno de los primeros, Carla también tuvo, pero al final hicimos un abreviado de 10 años de prisión, que para la víctima la verdad fue un golazo porque no se había ido a Perú escapada y no tuvo que venir, que estaba muerta de miedo. Pero bueno, eso es para otra charla. Bueno, la cuestión, ¿qué dice? El protocolo ofrece herramientas sencillas y ágiles para investigar y litigar
en el juicio por jurados, cualquier muerte violenta de las mujeres de manera eficaz y con perspectiva de género. Incluye, además del homicidio, el suicidio, el accidente, que decíamos, no es un accidente. Cualquier muerte sospechosa debe investigarse desde las primeras diligencias partiendo de la hipótesis del femicidio o su tentativa. De lo contrario, pruebas o indicios esenciales se pueden perder definitivamente. También sus pautas son fundamentales para los casos en que no se produce la muerte, esos sí son todos nuestros. No es necesario que la víctima tenga lesiones graves, gravísimas, que esté toda golpeada, no es necesario. Pueden ser leves o no provocar daños físicos. El riesgo de vida se debe probar por otros medios. La investigación del contexto del hecho delictivo, por ejemplo, si tiene armas, si hay ahorcamientos que no dejan marcas, eso hay que investigarlo así. También, y voy rápido, el Ministerio Público Fiscal gestiona, y eso con el acompañamiento, tengo que decir, en el 99% de los casos de todos los jueces, gestiona todas las medidas de protección necesarias para garantizar la tutela de los derechos de las víctimas y su grupo familiar. Esto también es trascendente. ¿Por qué? Porque baja línea respecto del deber de debida diligencia reforzada, de cómo trabajar estos casos en sus primeros momentos, cuando el Ministerio Público Fiscal debe desarrollar no únicamente una actividad probatoria. Siempre se nos enseñó, ustedes lo primero deben probar el hecho. No, en materia de género, si nos quedamos solo con la prueba del hecho, llegamos tarde. Si no, tenemos que asegurar la inmediata protección haciendo cesar la situación de riesgo. Es un plus. Para eso lo trabajo desde la coordinación, lo trabajamos todas las unidades fiscales con los equipos especializados en materia de género que también creó la Fiscalía General. El fiscal general adjunto Martín López Zabaleta en este caso tuvo mucha injerencia, lo quiero decir porque crear los equipos especializados fue un gran desafío también. Es muy importante, porque como suele pasar, y ya terminó, con el abordaje de la violencia de género, nos costó mucho litigio que se entendiera que las medidas preventivas urgentes de la 26485, usualmente catalogadas como de la ley civil, la justicia civil, las revoleábamos a civil directamente. Imagínense, como decía Diana, una víctima hace una denuncia penal y nosotros le revoleamos la medida civil porque no es competencia mía. No. Esto dijo que debían ser adoptadas en cualquier jurisdicción que tome conocimiento de la situación de violencia, incluso en la penal. Las medidas de la ley 26485 tienen una naturaleza jurídica diferente a las reguladas en los códigos procesales penales. No son las medidas cautelares, que son para asegurar el proceso y que el imputado no frustre la investigación. Estas, lo dijo el Tribunal Superior de Justicia, tienen en miras no solamente lo ocurrido, sino lo que puede llegar a ocurrir. Son para asegurar una vida libre de violencia para las mujeres. No requieren previa intimación y no requieren investigación tampoco. Sin perjuicio de eso, siempre investigamos. Y acá lo dijo bien Salvatelli, que el daño no suceda si no hay responsabilidad del Estado. Ese es el mandato preventivo. Bueno, me queda un montón, pero creo que ya llegué. Esto quiero decir. También, porque si no Natalia me mata, las medidas de protección. Es muy importante lo que pasó. ¿Qué pasó? También tenemos, acá está Gloria Ruiz Moreno, Maggie Alsina, que trabajan conmigo estas medidas de protección. Las unidades fiscales, estos equipos especializados, tienen la obligación, es muchísimo trabajo, pero de notificar personalmente al imputado. La Fiscalía notifica al imputado, le explica cuál es la medida. ¿Y saben qué pasó con eso? Se disminuyó en un 78% el incumplimiento de las medidas. Y se notificó en lo que va de la implementación de este sistema más de 1.500 agresores. Las medidas son habladas con la víctima, no son todas iguales, cada medida es diferente y son notificadas personalmente al agresor. Y termino con esto. Como dije, las políticas de género nos han guiado en el trabajo diario para investigar estos casos con perspectiva de género.
lo que no solo nos hace mejores magistradas, magistrados, sino mejores personas. Gracias. Es horrible el rol del moderador que tenga que decirle, pero bueno, sí. Ahora vamos a pasar la palabra al doctor Rodolfo González. El doctor es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Económicas y doctorando en Ciencias Jurídicas de la UBA. Actualmente se desempeña como juez de primera instancia de lo penal contravencional y de faltas número 1, es vocal del Tribunal Electoral de la Ciudad, es ex consejero por el estamento de los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, mandato 2022-2024. Doctor. Muchas gracias. En primer lugar, los agradecimientos son ineludibles. Primero al gran auditorio, el distinguido auditorio que contamos, con este calor en este día, ¿no? Estos días de marzo siempre nos acompañan para pasar nuestras tardes encerrados, discutiendo sobre temas que nos apasionan para poder discutir algunas cuestiones. Le quiero agradecer a la doctora Zangaro por la invitación, la verdad que la convocatoria y los paneles que han sido integrados por distinguidas figuras en materia sobre la discusión, sobre todo actual, que merece un tratamiento diferencial. También al Observatorio, al Centro de la Mujer, sobre los datos duros que necesitamos para poder discutir, ¿no? En concreto, y que en todo caso viene para poner sobre la mesa un tema que me resulta de interés sobre la violencia digital en particular, en un contexto digital, un salto de era analógica a la digital. Nosotros somos, o la mayor parte de los que estamos acá, de la era analógica, ¿no? Nosotros teníamos una perspectiva, una aproximación un poco arcaica sobre la aplicación de la ley penal, en la ortodoxia del pensamiento, ¿no? Con una mirada, con un sesgo claramente machista, y sin embargo, a lo largo del tiempo, también en la aplicación, y sobre todo en el ámbito de la administración de justicia penal en el ámbito de la ciudad, siempre podemos destacar un plus diferencial a la hora de interpretar, sobre todo las cosas que entendemos con perspectiva de género, ¿no? En este panel enorme que tenemos a la fiscal que acusó el caso Newbery Green, ¿no? Prácticamente una pionera, y acá una pionera del Poder Judicial como es la doctora Cavaliere. Entiendo que les voy a traer la siguiente inquietud, ¿no? En relación a la nueva fenomenología criminal. Si bien somos pioneros en la ciudad, por ejemplo, con la difusión de imágenes no consentidas, la impresión que causa es que en materia de cumplimiento de la prevención y de la lucha contra la discriminación estructural, por razones procesales tenemos una gran herramienta para prevenir, investigar eficazmente, perseguir, ahora no sé si castigar. Y me tomo esta discusión porque parte también de ser padre de 3 niños, adolescentes y también una niña, ¿no? En particular me llena de inquietudes a la hora de ver que ha cambiado la sociedad. Y ha cambiado en el punto tal de que la antigua extorsión hoy ha variado del mundo analógico al digital y del digital al analógico. Hoy nos encontramos conviviendo delitos como amenaza, desobediencia, lesiones, con un concurso, con un hecho contravencional como difusiones no autorizadas, no consentidas, que en definitiva, si uno lo pone en la balanza, se pregunta y le hace el dilema o el ruido a una persona de qué es más valioso, qué es más gravoso,
Pensemos las características de la porno revancha o la porno venganza, cualquiera sea la traducción que se desee escoger. Pensemos en una de sus características, la rapidez en la difusión y la permanencia digital, ¿no? Y la reproducción que implica perpetuarse y el impacto que genera, por ejemplo, en algunos ordenamientos de otros países, como en Estados Unidos recientemente se legisló en 2025 el Take It Down, ¿no? Una ley federal que prohíbe la publicación consensuada de imágenes íntimas no consentidas. Pensemos también en la penalización en España, en el artículo 197, o el Criminal Justice of Courts en 2015, que penaliza en el Reino Unido la publicación o difusión de fotografías o imágenes sin el consentimiento, con un agravante, cuando causa una aflicción, ¿no? El grado y ese disvalor de acción que implica muchas veces aplicar una nueva figura que nosotros en nuestra cotidianeidad lo tratamos como un hecho contravencional, ¿no? Al margen de que hay varios proyectos de tratamiento, ¿no? A partir también en nuestra república, a partir del caso Belén, ¿no? Se conoce como tratamiento de la ley Belén, San Román, que termina ese grado, fíjense, el grado de aflicción que provoca y que precipita al punto tal de un suicidio, ¿no? Una persona, un agente de policía que padece la difusión de sus imágenes íntimas y concluye frente a ese carácter, volvemos a repetir, permanente, espiral, viralizado y el bombardeo constante en un suicidio. Y esto se reproduce también con otras figuras, la pornografía sintética, como se denomina ahora. Nos encontramos, quizás no ahora, sino en un mediano o más corto plazo, a encontrarnos frente a estos desafíos. En Italia, el Mia Moglia, ¿no? O Mi Mujer, como ese grupo de esposos que compartían imágenes de sus esposas, ¿no? En grupos. Y el desafío acá puntualmente que me encuentro es, ¿qué hacemos con esto? ¿Vamos a seguir o vamos a repensar la suspensión del proceso a prueba? ¿Nos quedó corta la sábana para reprimir penalmente este tipo de hechos contravencionales? Y no es un problema de la Administración de Justicia Penal, es un problema de la legislación, ¿no? Que nos ha quedado atrás y nosotros siempre venimos corriendo atrás de los problemas en la justicia de coyuntura. Pero bueno, esta es la inquietud que transmito y les agradezco mucho, creo que he cumplido heladamente con el tiempo. Sí, así te queda que, ahora vamos a pasar a la doctora Carla Caballero, que es abogada con orientación en Derecho Penal, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Penal por la Fundación de la Universidad de Salamanca, España, 2015, es magíster en Derecho de Especialización en Litigación Oral en el UNION, es actual jueza de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil contra lesiones de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, fue jueza de primera instancia penal contra lesiones de faltas y tuvo a su cargo una secretaría especializada en lo penal juvenil. Ejerce la docencia universitaria de posgrado en distintas universidades y en el Centro de Formación Judicial del Poder Judicial de la ciudad. Fue secretaria académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, donde actualmente es profesora titular de la materia Análisis del Delito. Es autora de libros y artículos de la especialidad penal y procesal penal juvenil y contravencional. Fue integrante del Consejo de la Magistratura de la Cava y su presidenta, representando al estamento judicial 3 veces presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Cava y es socia fundadora de la Red de Mujeres para la Justicia. Doctora Carla. Muchas gracias, Julia, por la presentación. Muchas gracias a las instituciones que han organizado este evento por honrarme con la invitación a participar. Especialmente gracias a mi amiga Gabriela Zangaro, a Cari Estefanía, a Diana, a Cecilia y al
Consejo, y muchas gracias a la Facultad de Derecho que siempre nos brinda este espacio en un lugar donde siempre me siento que vuelvo a casa, ¿no? Pasé muchos años aquí estudiando y luego dando clase. Este es un hermoso salón, así que muchas gracias y un placer compartir la mesa con Geno, que habitualmente nos peleamos un rato, pero para que el auditorio se divierta, con Pablo y Rodolfo, y también con Mario Chapero, que bueno, fundamos la Red de Mujeres junto con Ángeles y otras tantas que están acá. Y un placer ver en el auditorio tantas mujeres que nos marcaron camino y que están acá todavía trabajando. No quiero nombrarlas porque seguro que me voy a olvidar de alguna y después se me ofenden, pero han trabajado mucho y caminado mucho porque otras mujeres hoy podamos ocupar distintos roles y podamos seguir abriendo camino para que otras y otras construyamos justicia, ¿no? Como ese lema que dijo Mario hace un rato y que fue de una institución a la que también pertenezco, que es la Asociación de Mujeres, más justicia, ¿no? Trabajemos y por más hombres deconstruidos como mi querido Pablo, ¿sí? Bien, bueno, dicho esto, el tema que hoy me convoca implica que vayamos a decir que muchas de las decisiones que tenemos que tomar, y no solamente de las decisiones que tenemos que tomar, sino de las peticiones que tienen que hacer las partes, tienen que ser abordadas bajo la perspectiva que cada caso requiera en particular. Hoy nosotros estamos abocados a hablar de perspectiva de género, de conciencia de género, como decía Mario, pero también hay casos que requieren, y también en caso donde el abordaje es con perspectiva de género, perspectiva de salud mental, perspectiva de infancia, perspectiva cultural. Hace pocos días resolvimos en la sala 2 que integro un caso que era un problema dentro de una circunstancia de violencia familiar y de impedimento de contacto de un padre hacia la mamá de sus hijos a quienes se los impedía ver, se los llevó un día y no se los devolvió nunca más, en el marco de una comunidad gitana que tiene sus propias reglas, sus propias circunstancias y que requiere una mirada y un abordaje para la solución respetando eso. Y eso es nada más y nada menos que interseccionalidad, que nos está mostrando que la cuestión de género suele estar atravesada por distintas circunstancias que generan múltiples sistemas de discriminación simultánea y que para poderlos solucionar van a requerir que nosotros podamos entender que existen esas opresiones estructurales y que tenemos que mirar también dónde falla, dónde falta o dónde no alcanza la aplicación de una política pública para hacer un análisis del caso más inclusivo. A mí me gusta usarla, uso mucho en todas las sentencias que tienen que ver con un abordaje de género, unos párrafos del voto de la doctora Alicia Ruiz en el precedente Escarnato del Tribunal Superior de Justicia, que fue un caso de trámite en mi juzgado, y la doctora Ruiz dice: no hay duda de que lo que da en llamarse perspectiva de género es una expresión polisémica que abarca una multiplicidad de teorías, prácticas e interpretaciones que no conforman un corpus homogéneo ni se agotan en el discurso jurídico. La violencia de género asume formas diversas, no ocurre en un único espacio, ni se activa solo entre sujetos vinculados por algunos y solo algunas relaciones personales. De los jueces, y yo digo también de los fiscales y a veces también de los defensores, cuando analizan un caso, cabe esperar al menos que atiendan a la peculiaridad y a las diversas dimensiones de los casos en los que deben decidir y que adviertan que sus miradas no son ajenas ni están libres de las marcas culturales que durante siglos han discriminado y subestimado a las mujeres, desconociendo sus derechos, naturalizando relaciones de poder y subordinación e invisibilizando los contextos en los que la violencia de género se produce. Y claro que sí, porque todos nosotros
estamos atravesados por distintas creencias, por la forma en la que fuimos educados, atravesados por el medio en el que hemos crecido, y eso requiere que cuando vayamos a decidir nos despojemos de esas circunstancias para poner una mirada y un análisis sobre el caso concreto que tenemos para decidir. Ahora, perspectiva de género quiere decir flexibilización de estándares probatorios, quiere decir que porque tengo un caso de género voy a poner una mirada distinta y entonces no voy a atender a la evidencia, no voy a atender a las explicaciones que brinda el imputado o a las circunstancias que surgen de la producción de la prueba de la defensa. No, los invito a leer un caso muy interesante porque es uno de los casos de Proyecto Inocente Argentina, González Nieva, ¿sí? Que es un caso de un femicidio en una salidera bancaria. González Nieva pasó muchos años preso y no era el autor del femicidio, ¿sí? Y el análisis que hace la Corte sobre la mirada que tenemos que poner en los distintos casos sobre la evidencia que se produce y la que produce la persona sometida a proceso es muy interesante. La Corte en Casal dice: la reconstrucción de los hechos que lleva a cabo el juez en su sentencia, yo también digo en otro tipo de decisiones, de acuerdo al avance del proceso y a la distinta certeza que uno va necesitando tener para construir una decisión, presupone, entre otros aspectos, la comparación de diferentes pruebas, evaluación de condiciones de cada proveedor de prueba respecto de su posibilidad de conocer, su interés en la causa, su compromiso con el acusado o con el ofendido. Como decía Geno recién acá, nosotros hoy tenemos una obligación de investigación en todos los casos de debida diligencia, a partir de lo que la Corte Interamericana dijo en Velázquez Rodríguez con Honduras, que es reforzada a partir de González y otra con México, el caso Campo Algodonero, en aquellos casos donde tenemos circunstancias que implican discriminación basada en razones de género. Y estamos también obligados por todos los compromisos internacionales que hemos asumido. La Corte Interamericana viene hablando de control de convencionalidad. Sergio Ramírez en Mirna Marchand dice, y en su voto solo, vamos a un control de convencionalidad, los invito a un control de convencionalidad. En Almonacid Arellano, con Chile, la Corte dice, avanza un poquito más, todos los jueces hablan de control de convencionalidad y después a eso le suman otras situaciones que ya implican controlar convencionalmente las decisiones de la propia Corte Interamericana y el respeto a los instrumentos que hemos firmado y a los que estamos obligados como Estado parte de esas situaciones. Volviendo a esta circunstancia de la flexibilización o no de estándares probatorios, el sistema que rige y que gracias a Dios dentro de poco va a regir en todo el territorio de la República Argentina es el sistema acusatorio, que afortunadamente trae como regla de valoración de la prueba la sana crítica racional, que no le pone límites al juez en cuanto a cuáles son las pruebas que se pueden, ni a las partes, en cuáles son las pruebas que se pueden presentar, siendo todas incorporadas y siendo todas lícitas, lo que se llama en amplitud probatoria, que no tenemos que confundir con pertinencia de la prueba, ¿sí? Que todo pueda probarse por cualquier medio lícito no significa metamos todo adentro del juicio, no, ese análisis también requiere en estos casos de perspectiva y de para qué vamos a usar esa prueba y qué se pretende probar, qué contexto va a probar, qué circunstancia va a probar, si esa prueba es una prueba directa, si esa prueba es una prueba de contexto. En estos casos muchas veces nosotros contamos con una sola prueba que es directa, que es el testimonio de la víctima, que no lo tenemos que analizar porque sea una sola, descartar porque sea una sola. Recién Pablo me decía confirmaron una sentencia de un tribunal colegiado en un caso de abuso sexual y
era un caso difícil. ¿Por qué? Porque no había ninguna prueba periférica, no había semen, no había lesiones ni perianales ni perivaginales, no había golpes que pudieran ir de la mano de suponer cómo podía haber sido la agresión. El imputado no había ofrecido ninguna circunstancia, pero lo cierto es que al día siguiente de ese primer hecho, fue un hecho como continuado en el tiempo, se volvió a producir otro intento de violación. ¿Qué pasaba en ese segundo hecho? La víctima gritó, aparecieron los vecinos, entonces ese primer hecho aparecía como más sostenido que el anterior, pero si vos tomás el testimonio, como nos invita el análisis de Newbery-Grave, entre otros del Tribunal Superior de Justicia, en su integralidad, no le podés creer una cosa y otra no, ¿sí? Analizar el contexto, la versión de los hechos y no distorsionar esa versión de los hechos. El uso del lenguaje y tomar al testimonio de la víctima en su integralidad sin hacer lo que hacía ese cuento de Anatole France, el señor de Maulán, que escribía el testimonio de la gente de acuerdo a cómo el señor de Maulán, que era el juez, le gustaba o le convenía para resolver el caso, ¿sí? Sino tomar el testimonio de la víctima y de todos los que participan como es. Por eso es tan importante cuando el testimonio se recibe por primera vez, ¿sí? No recortar, no suplantar con palabras lindas lo que la víctima dice. Como lo dijo, así se dice, ¿sí? No hay una forma diferente de decir hijo de puta o lo que le haya dicho. Hay que decirlo como lo dijo, no tergiversarlo. Eso es uno de los puntos que toma Rita Bustet en sus lineamientos para sentencias con perspectiva de género, y en un curso muy bueno que acá el amigo Carlos Bocci me invitó a hacer en algún momento, muy bueno, sobre sentencias con perspectiva de género. Bien, y para cerrar, Geno traía el tema de las medidas cautelares versus las medidas precautorias. Las cautelares, como dice Geno, aseguran los fines del proceso. Las precautorias de la 26485 son asegurativas de una vida libre de violencia para la mujer. En el marco de un proceso penal hay una tensión entre el derecho de defensa en juicio y el principio de inocencia y ese aseguramiento a una vida libre de violencia. Por eso es importante que haya alguna evidencia y un fundamento, porque como dicen las doctoras Yuba y Medina en su comentario a la ley de protección integral, la ley no dice de qué naturaleza son cautelares, ¿sí? Y más allá de que discutamos mucho con los fiscales y con algunos colegas este tema, el artículo 26 dice que las medidas se aplican en cualquier estadio del proceso. ¿Qué supone eso? Porque no hay que suponer imprevisión del legislador. Que tiene que haber un proceso vigente para que sean impuestas. Tal vez el voto de mi estimado Luis Lozano en el precedente Taranco, que es el voto del doctor Lozano, porque el resto de los integrantes del tribunal no lo dice, se puedan aplicar aún vencida la sanción, es la opinión del doctor Lozano. En mi opinión, mientras dure el proceso, en cualquier etapa, incluida la ejecución de la sentencia. Y hemos tenido, porque además si no, ¿qué otro sentido tendría el artículo 27 de la ley cuando dice que hay que ponerles un tiempo? Es decir, hay que fijarlas con un tiempo y esas medidas tienen que tener una relación con lo que está pasando, tienen que provenir de la escucha, del discurso. No hay un catálogo de medidas para imponer, porque si no la medida, como decía Pablo, no asegura absolutamente nada, aunque no la aseguremos. Acá Gaby tuvo hace unos años un caso en el que dictó sentencia y tenía las medidas cautelares puestas. Al otro día se disfrazó la abuelita
y le disparó a la señora en la puerta del colegio de los hijos. Nada nos asegura que los hechos no se vayan a repetir. Sí, lo que tenemos que asegurarnos, y para eso los invito también a usar la creatividad. Todo el catálogo de medidas de la 26485 no es un número clausus. Nosotros tenemos que buscar cuál es la que mejor va con el caso concreto que tenemos para resolver. Y en esto también, y ya cierro, Julia, antes de que me vuelva a mandar otro papelito, esta situación tiene que ver con la necesidad de tomar conciencia también, como decía Geno, nosotros no necesitamos, a diferencia de las medidas cautelares, la declaración indagatoria o la intimación del hecho de la persona sometida a proceso. Sí, un mínimo, mi querida amiga, de un sostenimiento para poder determinar cuál es la medida que puede ser la sugerida u otra, ¿sí? Y finalmente hubo una discusión, la tuve con uno de los colegas de mi sala siendo jueza de primera instancia, que me decía, es nulo si no hacen la audiencia del artículo 28. Bueno, digo, algunos de nosotros, algunos la hacen como Pablo directamente, antes de imponerla, fija la audiencia del artículo 28, la imponen una audiencia. Otros lo que hacíamos, o lo que yo hacía por lo menos, es invitar a que si hay algo para discutir, se pida la fijación de la audiencia, porque me pasó se venga a sentar el defensor y me diga, yo no lo conozco, le pusieron una prohibición de acercamiento, no tengo nada para discutir. Entonces, bien, trabajar en soluciones creativas, prácticas, razonables de cara al caso concreto y no distorsivas ni apropiadoras del discurso de la víctima. Gracias. A todos que a instancias de la doctora Zangaro y del doctor Dúa Castelo, veterinario consejeros en forma unánime, un programa que es de perspectiva integral de género en los juicios por jurados, que bueno, es parte del panel que me toca moderar, en el cual el 16 del 3, junto con la doctora Cecilia Segura, la doctora María, vamos a estar dando inicio a este programa en una charla en clave federal que van a venir participantes de distintas provincias, donde la idea es trabajar anualmente, ahí las doctoras también que se van a sumar, pero los invitamos no solo a convocarlos a que vean la charla, sino a que formen parte de este programa y que podamos trabajar en conjunto, el día ponen prácticas, mejores instrucciones, y acá está, bueno, la doctora Caballero va a estar como panelista, otra vez este modelo el 16. Así que bueno, ahora sí, muchas gracias y seguimos con el próximo panel.